Buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestra segunda charla de esta semana del seminario virtual Epilepsia y Vida. Es nuestra segunda versión. Para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos el año pasado, fue nuestro primer seminario, fue de manera presencial y este año quisimos hacerlo de manera virtual, no solo por el tema de la pandemia, sino para poder alcanzar a personas de otras nacionalidades. El día de hoy estamos realizando la segunda charla en la que nuestro conferencista va a ser el doctor Rodrigo Izaza, que es neurólogo y nos va a hablar de la epilepsia y las cefaleas. El doctor Rodrigo Izaza es neurólogo de la Universidad de Antioquia, fue coordinador del área de neurología de la Universidad Pontificia Bolivariana y es fundador del Servicio de Neurología del Hospital Juan Pablo Tobón Uribe. Cuando quiera, doctor, puede iniciar con su charla. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a esta gran comunidad que se ha formado alrededor de una entidad tan conocida y al mismo tiempo tan desconocida como lo es la epilepsia. Dentro de mi historial médico, comencé como médico general de lo que era la Liga Antioqueña contra la Epilepsia y allí eh, presté mi servicio inclusive cuando estaba haciendo la especialización. Es importante tener en cuenta entonces que he vivido con el paciente epiléptico desde hace más de 30 años y como médico neurólogo tengo la experiencia con mis pacientes que más que pacientes se han convertido en mis impulsadores académicos. Cuando uno habla de epilepsia, anteriormente era casi como una tara. Una tara es como cuando uno tiene un defecto genético que todo el mundo lo nota o lo persigue. Y siempre yo le decía a mis pacientes que no se avergonzaran de tener ninguna enfermedad, que porque uno no tenía un letrero que decía soy epiléptico o cuídeme y que eso no era como ser un ladrón o un delincuente y que en la época antigua inclusive se consideraba al epiléptico como el único que podía conversar con los dioses. Porque algunos de los casos la persona empezaba a hablar, a conversar y nadie veía con quién estaba conversando y después caía al suelo retorciéndose y las personas que lo veían decían que estaba conversando con los dioses y que los dioses habían tomado posesión de su cuerpo. Fueron consideradas personas excepcionales y mágicas. Y a la epilepsia, desde ese tiempo, empezó a tenérsele como esa parte mágica de la enfermedad. Y para uno comparar qué tanto afecta la enfermedad a una persona, qué tanto me siento yo disminuido porque tengo una epilepsia, mi hermano tenga una epilepsia, mi padre o mi hijo, tenemos que sintonizarnos con que la epilepsia le da a cualquier persona y que nadie esté exento de presentar una epilepsia. Que hay factores de tipo hereditario que son importantes como lo vamos a ver, pero mira la gente que ha sido epiléptica. Alejandro Magno, a sus 32 años, ya había conquistado el mundo conocido de su época. Julio César el emperador. Fedor Dostoyevsky, el gran escritor ruso. Fedor Dostoyevsky en sus libros tiene 3 historias de epilépticos y las crisis que le daban a él eran crisis de infinito placer. Unas crisis llamadas epilepsias límbicas porque activaban todo el sistema emocional y le daban tanto placer que él decía que no cambiaba ninguna de sus crisis por ninguna sensación de su vida que no estuviera relacionado con epilepsia. Ya, San Pablo, Isaac Newton y de la gente que nosotros más recientes, Hugo Kevin, ¿se acuerda que este es el actor de Matrix y de otras series? Richard Burton, que fue de la época más conocida por personas de mayor edad, como yo. Vincent Van Gogh, que fuera de su depresión también tenía su epilepsia. Y es bueno anotar que a pesar de que hay gente también que dice que Albert Einstein era epiléptico, yo no pude encontrar una evidencia como para mencionarlo aquí. De todas maneras, en la Biblia está la relación de Cristo cuando libera a un epiléptico de sus crisis. Tan antigua como el hombre, la epilepsia sigue siendo una condición
más que una enfermedad, porque como condición tiene muchos factores, como enfermedad también tiene algo, pero es una cosa importante saber de que no estamos exentos. Tenemos más o menos 50 millones de personas en el mundo que padecen de epilepsia, o sea, casi la población de Colombia distribuida en todo el mundo, y podemos decir que en Colombia tenemos más o menos 650.000 epilépticos. Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, pero lo que tenemos que ver es que la epilepsia es un problema desde el punto de vista sociocultural, porque al epiléptico siempre se le ha visto como un minusválido, siempre se le ha visto como una persona que no puede trabajar, que bajo sus condiciones normales se ve extraño, y muchos asocian la epilepsia en su condición como si el paciente tuviera un retraso mental o tuviera un daño cerebral. Y lo que se puede decir es que son mitos urbanos que se van volviendo realidades para la gente, porque desde el punto de vista sociocultural, el epiléptico siempre lo han puesto por debajo de las personas comunes y corrientes, cuando hay de todos epilépticos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay científicos epilépticos, médicos y personas normales. Entonces nosotros no podemos decir que, a pesar de que Colombia cuenta con tanta gente con esta condición, se ha demostrado también que va de la mano del subdesarrollo. Si comparamos Estados Unidos, si comparamos algunos países europeos, entre más condiciones de salud se vayan mejorando, se vaya mejorando el diagnóstico precoz, el cuidado del embarazo, un control prenatal excelente, factores alimenticios importantes, pues se sabe que se pueden evitar la mayoría de las condiciones epilépticas que se presentan. Uno puede decir, ¿por qué soy epiléptico? Si en mi familia no hay nadie epiléptico. Entonces, uno puede ser epiléptico mediante condiciones de herencia oculta, que se llama criptogenética. Cripto oculta, genética o relativo a los genes o a la herencia. Entonces, uno puede encontrar, por ejemplo, que mi papá no le dio epilepsia, pero posiblemente al abuelo sí, o a un hermano del abuelo, y se juntan también condiciones materno y paternas que se vuelven sumatorias. ¿Qué quiere decir que se vuelven sumatorias? O sea, que hay factores genéticos que aporta la madre y factores que también aporta el padre. Pero cuando hablamos de genética, y pueden haber condiciones que predispongan. Los problemas de embarazo y de parto, o sea, hay la mayoría de las infecciones durante el embarazo, que son toxoplasmosis, herpes, sida, sífilis, una serie de entidades reconocidas que pueden ser infecciosas parasitarias, o pueden ser también infecciones bacterianas que van a alterar el desarrollo del cerebro del niño. Las infecciones del cerebro en la vida neonatal y en la infancia, las meningitis, que son inflamación de la meninges, que son las capas que recurren al cerebro, que inclusive cursan con fiebre alta y convulsiones, y que tenemos que diferenciar de las convulsiones febriles, que son benignas, y algunas a las cuales hay que ponerle atención, que tienen ya un poquitico de factor que lo acerca a la epilepsia. Los traumas craneales en cualquier etapa de la vida, porque cuando uno tiene un trauma, sangra interiormente o el cerebro se hincha, y posiblemente ese sangrado dentro del tejido cerebral va a causar depósitos de metales, principalmente el hierro, que altera el funcionamiento de las neuronas. Las neuronas son esas células que nosotros tenemos en el cerebro y que se comunican por energía eléctrica. Los tumores cerebrales, todo el mundo le tiene miedo a un tumor cerebral, pero también tenemos que tener en cuenta que no es la cosa más frecuente en producción de epilepsia. La enfermedad cerebrovascular, las trombosis, las hemorragias cerebrales, los cambios normales de arteriosclerosis de la edad. O sea que nosotros tenemos muchos factores primarios que pueden ser herencia y problemas adquiridos, y la predisposición también genética. O sea, si yo tengo factores genéticos en la familia y yo no soy epiléptico, pero tengo un trauma, tengo más posibilidades de presentar una epilepsia en el transcurso del desarrollo de ese trauma. Y se acepta que las epilepsias postraumáticas
que así se llaman, aparecen en los primeros 2 años de después del trauma, cuando el trauma es severo. Un trauma leve no tiene por qué dar una condición epiléptica. O sea, un trauma severo es aquel donde se pierde el conocimiento por más de media hora y la persona generalmente tiene heridas intracerebrales pequeñas que pueden sangrar y que muchas veces no se evidencian por ninguna otra forma. Bueno, entonces, y lo otro es la arteriosclerosis, que es por la edad. O sea, que las personas de edad de mayores, las personas mayores tienen el riesgo por la arteriosclerosis que va formando zonas de baja circulación sanguínea y van a ser susceptibles de desencadenar epilepsia. Desde luego, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro tiene una serie de comunicaciones importantes que tenemos más o menos 10 con 20 ceros, el número de neuronas. Entonces pongan el 10 y pónganle 20 ceros. Ese es el número de neuronas que se acepta que nosotros tenemos. Y cada una de nuestras neuronas se comunica con 10.000 neuronas. O sea que las comunicaciones que tenemos son múltiples. Y esa entramada de células que nosotros tenemos de las neuronas son las que establecen vías de comunicación anormal en un momento dado. O sea, la parte que recubre el cerebro, que se llama corteza cerebral, es la parte donde está la representación de todo nuestro organismo. Ahí está la parte sensitiva, la parte de movimiento. Tenemos la parte visual en la parte posterior, la parte auditiva en la parte de parietal, que es encima de nuestras orejas. Y tenemos también la memoria en el lóbulo temporal. O sea, de cada una de esas zonas se puede presentar una actividad epiléptica normal que puede ser local en ese mismo sitio o diseminarse a otros sitios y hacer toda una categoría de lo que presentan los pacientes, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, la complejidad de la epilepsia va de la complejidad del cerebro. Esas comunicaciones de las neuronas, que se llaman sinapsis, se hacen por sustancias químicas que desencadenan una corriente eléctrica. ¿Una batería qué es? Unos líquidos conectados con unos metales que sirven de electrodo y producen energía eléctrica. ¿Qué es aquí la sinapsis? La sinapsis es, se vierten al espacio, que llamada brecha sináptica, las sustancias necesarias para que el impulso eléctrico continúe. O sea que ahí una neurona puede tener muchas conexiones sinápticas. Por eso decíamos que cada neurona puede comunicar con 10.000 neuronas. Entonces, por eso es que uno la audición la tiene comunicada con la visión con el pensamiento con la memoria con la emoción con el comportamiento con la tristeza, el dolor, el afecto. O sea que nosotros somos nuestro cerebro, nuestras conexiones cerebrales. Entonces, nadie puede ver la palabra mamá y quedarse tranquilo. Si tiene la mamá muerta, se le va a venir el recuerdo de la mamá muerta. Hay una memoria que se evoca con todo. Y así funciona el cerebro y así funciona la epilepsia. Mediante un movimiento anormal, una actividad anormal que se repite en el transcurso del tiempo como si hubiera un cortocircuito. ¿Qué sucede en un cortocircuito en un estímulo eléctrico? Sucede lo mismo. Simplemente la descarga eléctrica se propaga o no se propaga. O sea, puede quedar en el interruptor del bombillo o puede quedar en todo el cable y encender la casa. Y así mismo es la epilepsia. La epilepsia puede ser en un solo sitio, en varios sitios al mismo tiempo o en todo el cerebro al mismo tiempo. Y también hay epilepsias que parten del centro del cerebro y se reparten para toda esa corteza cerebral. La corteza es como la corteza de una naranja, recubre ese cerebro y por eso, como está tan cercano al cráneo, cualquier trauma importante puede dejar una secuela epiléptica. Entonces, las crisis se clasifican en parciales simples. ¿Qué es una crisis parcial? Como les decía, es aquella donde no se pierde el conocimiento. Yo asisto a mi crisis. Yo soy capaz de decir qué estoy sintiendo. Se me está entumeciendo la mano.
se está moviendo a través del antebrazo, llegó al hombro, me comprometió la cara y pasó. Y fue sensitiva. ¿Por qué? Porque sentí algo, un entumecimiento, un calambre, un corrientazo. Puede ser también motora. Entonces se mueve el dedo pulgar, se mueven los otros dedos, se mueve la mano, se mueve el antebrazo, se mueve el hombro y yo soy consciente, pero no puedo parar el movimiento. Entonces, son parciales simples porque yo describo la crisis, porque no tengo pérdida del conocimiento. Parciales complejas son aquellas donde todo mundo asiste a mi crisis y generalmente no caigo al suelo. Entonces yo en ese momento estoy haciendo actos automáticos, hablo 2 o 3 tonterías, digo 2 o 3 cosas, hago 3 movimientos como frotarme las manos, meter la mano al bolsillo, mover las manos y súbitamente hago una caminada sin ningún orden. Eso no es coger un cuchillo e ir a matar a otro. Eso los actos epilépticos no tienen generalmente intención. O sea, es meterse la mano al bolsillo, sacar las llaves, mirarlas, coger un libro, abrirlo y seguir. Pero eso no es coger un garrote y pegarle al otro y que le dio una crisis epiléptica y que ahorcó al marido. Eso olvídese que eso ya son crisis psiquiátricas que no tienen que ver nada con la epilepsia. Porque es que hay gente que hace de las dos cosas, crisis psiquiátricas y crisis epilépticas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque cada rato nos hace la misma confusión. Vea, es que mi marido coge a ahorcarme, eso no son epilepsias, es el marido que quiere desencartarse de usted. Y las crisis generalizadas, que también son por actividad eléctrica completa en todo el cerebro, que pueden ser las ausencias, se me va la onda, el niño parpadea, chupetea, y es como si hubiéramos puesto una pausa y al momentico regreso, no me he caído, ¿qué pasó? Puede que me dé cuenta, no me dé cuenta. Muchas veces las ausencias cursan con que la persona no se da cuenta y por eso lo observa el profesor cuando el niño parpadea, chupetea, pero está fuera de clase. De acuerdo a la zona afectada, entonces puede haber, yo tengo un área motora, de movimiento, entonces puede ser motora. Tengo un área de sensibilidad, entonces puede ser sensitiva. Tengo un área de la audición, puede ser auditiva. Tengo una aura de memoria, puede ser de memoria, lóbulo temporal. Entonces, cada área, si es visual, voy a ver destellos y luces. Si es figuras las que veo, generalmente pueden ser figuras compuestas que uno no reconoce, porque están en nuestra memoria. Nosotros tenemos una memoria auditiva, táctil, térmica, dolorosa, memoria de cosas que han pasado, de películas que hemos visto, de acontecimientos, y entonces cada zona del cerebro puede disparar y dar una crisis. Si yo asisto a la crisis, será simple y se puede detectar en el electroencefalograma el sitio donde esa crisis disparó. Creo que estamos hasta ahora. Entonces, uno puede tener crisis parciales simples, donde yo asisto a la crisis, parciales complejas, donde la gente asiste a mi crisis, y generalizadas, donde generalmente caigo al suelo, convulsiono, chapaleo, me muerdo la lengua, me orino, ¿sí? O que en algunas crisis parciales complejas puede haber también relajación de esfínteres. Y se habla inclusive de dolor de cabeza, como estamos hablando también de epilepsia y dolor de cabeza, vamos a ver que hay una relación importante entre algunas formas de dolor de cabeza y la epilepsia. Puede comenzar como un dolor, generalmente en el paciente migrañoso, que reconoce destellos luminosos, bueno, y hace el episodio. Puede ser durante la crisis y puede ser después de la crisis, que es muy común. Un dolor de cabeza post es después, post-ictal, o sea, después del ictus o después de la crisis. Ahí se descompone la palabra pre, antes de la crisis, inter, en medio de la crisis, y post-ictal, después de la crisis. Entonces, si yo tengo dolor de cabeza pre-ictal, lo reconozco, me dio dolor de cabeza y después por perder el conocimiento o asistir a mi crisis. Ictal es más difícil que pase, pero a menos porque durante la crisis, si yo tengo sensación y tengo conciencia, puedo decir que me estaba doliendo la cabeza al mismo tiempo que se me estaba encalambrando la mano. Ya. Y postictal, que es la más frecuente después del ataque. O sea que algunos
científicos dudan de que hayan epilepsias dolorosas. A todos nos ha tocado ver una crisis y yo siempre lo traigo a colación. Lo primero que tiene que mirar uno a un paciente cuando tiene un ataque es el reloj. ¿Por qué? Porque cuando uno asiste a un paciente, uno no sabe cuánto tiempo pasó. Usted está asustado, usted está estresado, y entonces miren el reloj. Si puede poner al paciente sobre una almohada, pónganlo. Pongan al paciente de lado. Fíjense que no usted esté atragantando con nada. No le vayan a meter el dedo a la boca. Ha habido amputaciones de dedo porque el paciente no es consciente y te puede morder. Y no le metas nada a la boca, porque si le metes un objeto pesado, si le metes un madero, un peine o cualquier cosa de esa, se puede dañar todos los dientes. Y en vez de hacerle un favor, le está haciendo un daño. A menos que el paciente se sienta ahogado o porque usted vea que la prótesis dentaria se le está atragantando. Ponerlo de lado en esta postura para que si él está echando alguna secreción o se muerda, pueda botarlo. El estirar la mandíbula hacia atrás garantiza una buena respiración. Y no se pongan a cogerle la lengua, que con la mera estirada el paciente tiene. Cuando le pase la crisis, no le ofrezcan nada, nada. Es que uno ve que le dan un trago de alcohol, que le traigan azúcar, que le traigan sal. No, no le den nada, porque usted no sabe si el paciente vuelve otra vez a convulsionar y usted le dio agua o le dio un jugo o le dio un fresco y eso se le da para el pulmón. Y entonces una crisis que iba a ser muy tranquila y muy sencilla, la convierte usted en una neumonía que puede matar al paciente. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen una cámara, filmen la crisis. Miren para qué lado desvía los ojos, para qué lado desvía la cabeza, porque eso orienta al médico en el origen de la convulsión. Siempre lo traigo a colación. La mayoría de las crisis no duran más de 5 minutos. Si no duran más de 5 minutos, asista al paciente, espere que recupere el conocimiento, no lo deje solo, porque la gente abusa de la situación y le roban todos los objetos personales. Y lo otro, para poder orientarlo, si vuelve a repetir, hay que llevarlo a unas urgencias. O si la crisis dura más de 5 minutos. ¿Duele el cerebro? Siempre nos han dicho, doctor, a mí tengo un dolor de cerebro. El cerebro no duele. A usted le pueden abrir un roto en el cerebro y tocarle allá todo el cerebro con un arma y no nada, ni con un bisturí. El cerebro no duele. ¿Qué duele? En la cabeza. Duele el cuero cabelludo. Duele esa parte del tejido celular subcutáneo que sostiene el cuero cabelludo. Duelen los vasos sanguíneos de ese cuero cabelludo y de los músculos. Duelen los músculos. Duelen los nervios de la cabeza por fuera. Duelen los vasos sanguíneos, vasos y arterias. O sea, toda esa zona que sostiene el cuero cabelludo tiene músculos, tiene tendones, tiene vasos sanguíneos y tiene nervios. Entonces a uno, y la parte periférica del hueso del cráneo también duele. Entonces cuando uno le pega un totazo en la cabeza, un guarapazo en la cabeza, que llamamos un trauma, pues va a doler ese sitio porque se inflaman, se tocó el músculo, la piel, los vasos sanguíneos y parte del periósteo, que es lo que recubre ese hueso, y alguna parte de las meninges, que son el tejido que recubre al cerebro, sobre todo la parte de las meninges en la parte de atrás. ¿Qué más duele en el cerebro? Entonces, el cuero cabelludo, los músculos, las venas y las arterias, el periósteo, que es el hueso que recubre, alguna parte de las meninges y los órganos de los sentidos. Duele el oído, duelen los ojos, duele la nariz, con los estímulos que hay, una luz intensa, un ruido intenso, un olor intenso, un sabor intenso. Los senos paranasales también duelen. Entonces, vamos a clasificar los dolores de cabeza. Los podemos clasificar de muchas formas. La más común, ¿cuál es? Cefalea tipo tensión. Por favor, no es tensional. Se llama tipo tensión porque cursa con espasmos de los músculos de la cabeza y del cuello. Entonces, no es porque yo esté tensionado. Aquí en Colombia decimos tensionado cuando yo esté estresado, preocupado, no he podido pagar los servicios públicos, me quedé sin puesto. Eso no es de cefalea. Puede que usted tenga nervios y que tenga todos los problemas que quiera, pero se llama cefalea tipo tensión
y se dice que el 80% de las mujeres y el 78% de los hombres sufren al menos 15 días al año de dolor de cabeza, cefalea tipo tensión. La característica es una sensación de peso, es una sensación opresiva que arranca desde esta parte parietal y frontal hacia la parte posterior, como si fuera un gorro. Y es importante que esa cefalea es opresiva y es una cefalea que no avisa, sino que va haciendo y va subiendo y va subiendo. No se acompaña de náuseas, no se acompaña de vómito, no se acompaña de fastidio de la luz. Puede acompañarse de fastidio de la luz o al ruido, pero no los dos. Si se acompaña de fastidio a la luz y fastidio al ruido, puede ser una migraña, ¿ya? Porque la migraña a veces también se parece. Vamos a hablar y generalmente son personas entre los 20 y los 40 años que generalmente duermen mal, pero no, es raro que sea un dolor incapacitante. O sea, la señora barre, trapea, sacude, hace oficio, cocina con su dolor de cabeza, que raras veces sube a una intensidad tal que le incapacite. Sigue la migraña con aura y sin aura. ¿Qué es aura? Aura es un aviso de que ahí viene el dolor. Entonces, el que tiene migraña con aura ve destellos de colores, ve luces de colores, ve parches oscuros, puede tener entumecimiento de cara, entumecimiento de la mano, como les comentaba ahorita, las epilepsias sensitivas, pero generalmente son simétricas en ambas manos, alrededor de los labios, y generalmente el paciente ve esos destellos y pasa un ratico y empieza un dolor de características pulsátiles. Pum, 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 como si tuviéramos el corazón conectado a nuestra cabeza. Se acompaña de náuseas y vómito y el paciente tiene una intensidad de dolor muy alta, de la escala de 1 a 10, entre 7, 8, 9 o 10, con una duración mayor de 4 horas y que si no se controla bien puede repetir, rara vez repite, pero puede repetir si no se controla bien el dolor y aparecer al otro día repetir el dolor de cabeza. Entonces, es más raro que repita al día siguiente, pero puede pasar cuando no se controla el dolor, porque la primera fase del dolor es muy del sistema nervioso y la segunda parte es muy inflamatoria. Raro las cefaleas disautonómicas, que cursan con caída del párpado, con alteración de la pupila, y lo que nosotros llamamos cefaleas secundarias, que son cefaleas por una gripa, cefaleas por una otitis, por una sinusitis, cefalea por la presión arterial alta, la descompensación del diabético, cuando tenemos tensión nerviosa, que tenemos mucha preocupación, cuando no comemos bien, y vamos a ver que todas esas cosas influyen en el dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Aquí les puse un ejemplo ridículo, porque el cerebro, a pesar de que tiene cables, no son así. Los centros del dolor se movilizan hacia los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos se inflaman y esa respuesta dolorosa viaja hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, de modo que el dolor de cabeza se va extendiendo y por eso se van presentando los síntomas. Previamente puede haber alteraciones visuales, que es el aura migrañosa. Entonces, el aura migrañosa es un fenómeno de destellos luminosos o de parches oscuros. La persona ve brillante, ve la cara a parches de la persona que está al frente, ve un cuadro y lo ve a parches, y eso se llaman espectros de fortificación, y la parte oscura, entonces se llaman escotomas. Escotoma es oscuridad. Generalmente no es una oscuridad total. Cuando la persona pierde la visión total, como si hubieran apagado un bombillo y no hubiera por ese ojo, es más un fenómeno vascular que una migraña. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio, el aura epiléptica, que entre otras cosas es un aviso que puede ser sensitivo, una persona se entumece la mano y después le da la crisis generalizada, que puede ser visual, que realmente son destellos luminosos, que puede ser de sabores, de olores, y ya se considera que el aura epiléptica, ella sola, es una crisis parcial. ¿Por qué es parcial? Porque la podemos identificar. Entonces yo puedo sentir un caucho quemado o una cosa rara, entonces son
auras olfatorias, pueden ser crisis de la película, ver la película, que es lo que se llama déjà vu. El déjà vu es lo ya visto. Entonces se me viene una imagen de algo que yo digo, yo ya viví esto y quedo maluco después de que me dé la crisis de que tuve ese recuerdo. O el ya vu, lo jamás visto, que es ver la película sin recordar los elementos. Es una cosa muy importante porque uno tiene episodios de memoria que parece ya vivido. Esto ya lo viví, pero no pasa de ahí. En cambio, el paciente epiléptico sabe que vio la misma cosa, pero no es capaz de describirla. Como cuando uno tiene una palabra en la punta de la lengua, que sabe que le pasó la palabra, la reconoce que es la que está buscando, pero no es capaz de sacarla. El paciente epiléptico en la crisis de déjà vu ve la película, pero no la relata. Cuando el paciente relata toda una serie de cuentos, es psiquiátrico. Eso lo tenga el que vio que la mariposa volaba de flor en flor, que apareció el enanito volando, que apareció un ser especial y espectacular. Olvídese que esas son más crisis de tipo psiquiátrico y no son epilépticas. ¿Qué tenemos que nos empeore todo? El dolor de cabeza y la migraña. Entonces, las náuseas, el vómito y el dolor de cabeza, y en la epilepsia el malestar general y el dolor muscular. ¿Por qué hay náuseas en el dolor de cabeza? Porque se estimulan los centros del tallo cerebral, donde está en el centro de las náuseas y el vómito. ¿Por qué hay dolor de cabeza? Porque hay un proceso inicialmente eléctrico que estimula centros de dolor y porque hay una inflamación secundaria. Todo dolor de cabeza de cualquier tipo termina siendo inflamatorio. Y por eso se mandan antiinflamatorios. Y al paciente migrañoso se le mandan drogas especiales para la migraña. ¿Qué empeora a los dos estados? ¿Por qué hay malestar general en la epilepsia? Porque hay edema cerebral, se hincha el cerebro, uno pierde el sentido, ese cerebro hinchado no funciona bien. ¿Y por qué hay dolor muscular? Porque los movimientos son tan bruscos que rompen las fibras musculares y esas sustancias que se excretan y se van por la circulación en un paciente epiléptico pueden dañar el riñón. Los músculos se destruyen y viajan por la circulación y dañan el riñón, que es un filtro. Hay pacientes que después de un ataque convulsivo se les miden las enzimas musculares y dañan el riñón. ¿Qué predisponen las dos entidades? El insomnio. Uno debe dormir bien y el paciente epiléptico debe dormir mejor que cualquiera. Porque es que muchas veces le dicen a uno, doctor, pero es que yo me trasnocho parrandeando y al otro día duermo. Es que el sueño de la oscuridad de por la noche es diferente al otro sueño y ese otro sueño no es reparador. Las personas que hacen turno lo saben, que a pesar de que descansan y duermen, no es lo mismo dormir de noche que dormir de día. El periodo menstrual, porque hay una caída brusca de los estrógenos que predispone a la corteza cerebral a ser sensible al ataque. El alcohol, porque el alcohol baja el umbral convulsivo. ¿Qué es el umbral convulsivo? Es como la pita de un timbre, que si está muy alta, un niño no la puede tocar. ¿Cierto? Las ondas cerebrales que se producen no alcanzan a desencadenar la respuesta epiléptica. Entonces el alcohol baja la pita, baja la cabulla, baja el lazo y se puede tocar la campana, que es la convulsión. Y el estrés porque produce adrenalina y descompensa todo nuestro cerebro. Dentro de los tratamientos que todos hemos visto, el que es epiléptico sabe que hay muchas de las traje en que, ¿por qué se parece tanto la epilepsia a la migraña? Anteriormente se decía que la migraña era una forma de epilepsia benigna. No es una forma de epilepsia. La migraña no es epilepsia. Y puede, en los niños puede comenzar con una migraña y terminar como epilepsia, y de ahí el término de migralepsia, migraña, epilepsia, migralepsia, que por algunos científicos no está muy bien aceptado. Les puse aquí sustancias que se utilizan, ácido valproico y la motrigina. Esas dos sustancias se utilizan para prevenir migraña y a la vez se utilizan para tratar epilepsia. La carbamazepina no sirve para dolor de cabeza y muchos de los pacientes que toman carbamazepina se quejan de dolor de cabeza, o sea, facilita la predisposición de dolor de cabeza. La fenitoína, tan conocida que es una de las principales drogas, se utiliza para dolor neuropático.
el del diabético, el de la neuropatía, cuando se dañan los nervios periféricos, pero no sirve para dolor de cabeza. Y la gabapentina, que también se utilizó como anticonvulsivante, pero es un mal anticonvulsivante, se utiliza para algunas formas de dolor, incluyendo algunas formas crónicas de dolor de cabeza. Entonces hay una serie de sustancias que se comparten en las dos entidades. Aquí es importante saber la utilidad del electroencefalograma. El electroencefalograma es una foto de un momento de nuestro cerebro. Entonces, no es el registro completo de toda la actividad cerebral de todo el día. Por eso muchas veces cuando el electro sale normal y yo soy epiléptico, no estoy sano. Tengo mi entidad, mi epilepsia, y que en ese momento el cerebro estaba funcionando bien y no quedó el registro. ¿Ya? Como una foto. Que usted ve una ardilla, le toma la foto y la ardilla movió, no salió la ardilla, pero la ardilla estaba ahí. Aquí también la ardilla es la crisis epiléptica, que no la vio porque en el momento que le estaban tomando el registro no hubo actividad eléctrica normal. Y no siempre que hay actividad eléctrica normal, uno tiene el ataque. Uno puede tener actividad eléctrica anormal sin ataque, pero es un signo que ayuda a clasificar las epilepsias, porque las epilepsias, de acuerdo al área donde se produzcan, van a dar más guerra para su tratamiento. Las epilepsias del lóbulo temporal, donde está nuestra memoria, son de más difícil tratamiento. Las epilepsias del lóbulo frontal también. Entonces, hay que tener en cuenta que hay áreas epileptógenas, que epileptógenas quiere decir donde se produce la zona irritativa del cerebro que se propaga. Allá está el inicio del cortocircuito. Y uno en el electro puede ver de dónde arrancó y para dónde se propagó. Se le puede hacer un seguimiento. Y por eso cuando se hace una telemetría, es el seguimiento de 24 horas, 36 horas o 72 horas, que es muy significativo y que cuando uno no encuentra ahí hallazgos, uno ya empieza a dudar que los ataques sean epilépticos. Y si yo tengo una crisis de nervios, como les decía ahorita, de cambios de comportamiento, agresividad inmotivada, y el electroencefalograma en ese momento sale normal, descartamos epilepsia, porque estamos viendo una crisis que no se correlaciona con la actividad eléctrica cerebral. Uno puede tener un electroencefalograma anormal y no sufrir de epilepsia. Y usted puede ser epiléptico y tener un electroencefalograma normal. O sea, el electro no hace el diagnóstico, ayuda al diagnóstico. No sirve para migraña, no sirve para dolor de cabeza. Sirve cuando hay sospechas de que a la persona le dio una crisis dormida y posiblemente haya actividad irritativa en el cerebro que se pueda detectar en la madrugada. Y algunas veces lo pedimos pensando en eso, en encontrar hallazgos residuales de algo que le pasó al paciente. Lo mismo el TAC, la tomografía axial computarizada, ayuda al diagnóstico, no hace diagnóstico. No tiene utilidad en el migraña ni el dolor de cabeza, a menos que el examen que le haya hecho el neurólogo muestre hallazgos. Cuando una persona es migrañosa o tiene un dolor de cabeza y el examen neurológico es normal y el TAC, que lo piden todos, hágame el TAC que es un tumor, hágame el TAC que es una trombosis, hágame el TAC que es un aneurisma. Olvídense. Los estudios muestran que cuando usted le hace una tomografía computarizada y no tiene hallazgos en el examen clínico, un buen examen clínico desde luego, son iguales a la población general. Es como tomarle una tomografía al vecino y encontrarle por hallazgo un tumor. No tenía hallazgos de tumor y se lo encontraron ahí como una casualidad. Y la resonancia sí tiene más valor para el epiléptico porque la resonancia, a diferencia del TAC, muestra todas las fibras neuronales que se llama la sustancia blanca, que son simplemente las conexiones, los cables, las paticas de esas neuronas que están en la corteza, que les decía que la corteza estaba llena de células de las neuronas y todas las paticas o axones o cables forman la sustancia blanca. Entonces allá se pueden ver anormalidades de sustancia blanca de tipo congénito o traumática. Y en el dolor de cabeza, solamente cuando usted sospecha alguna entidad. O sea que
no son mandatorias en dolor de cabeza, están a criterio del médico, le da mucha tranquilidad al paciente, pero eso encarece los servicios. ¿Cuáles son las recomendaciones y cuidados? Los que le hemos dicho a todo el mundo. Una alimentación, para los dos, estoy hablando de epilepsia y migraña al mismo tiempo. Una alimentación balanceada. ¿Qué es una alimentación balanceada? Que tenga proteínas, que tenga carbohidratos, que tenga vegetales, donde están vitaminas, ácido fólico. Ácido fólico, ¿qué quiere decir ácido fólico? Folia es hoja. Los árboles están llenos de folias. Los libros están llenos de folios, hojas. Entonces, los vegetales verdes tienen ácido fólico. No necesitan comprar ácido fólico. 1 miligramo al día es suficiente. O sea, las hojas de repollo, todos los vegetales verdes tienen ácido fólico. Son necesarias para el cerebro y ayuda al hígado del paciente que toma medicación anticonvulsivante. El ejercicio físico cuando el paciente está controlado. Las etapas de sueño y vigilia, es muy importante. La medicación, no suspender la medicación aunque tengan fiebre, aunque hayan tomado licor, aunque estén tomando cualquier otro medicamento. La medicación anticonvulsivante no se interrumpe a menos que haya una alergia y el médico le diga, suspéndala. ¿Cuáles cuidados hay que tener? Programar el embarazo. El embarazo en un epiléptico y en un migrañoso hay que programarlo. Y en una persona con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es una condición especial donde el nuevo ser se está creando y nosotros podemos meter tóxicos que hacen daño. El ácido valproico y la mayoría de los anticonvulsivantes son teratogénicos, producen alteraciones en el feto, unos en más porcentaje que en otros. El ácido valproico es de las sustancias y el divalproato sódico son de las sustancias más teratogénicas. Pero con todos los anticonvulsivantes se ha demostrado que tienen algún riesgo de programar un embarazo. Si una persona tiene un año de buen comportamiento, se debe hablar con el neurólogo y el ginecólogo y programar el embarazo. Y el embarazo no puede ser un evento que caiga en paracaídas. El embarazo hay que programarlo para ver todos los factores que nosotros podemos, porque una epilepsia en embarazo disminuye la circulación en la placenta, disminuye la circulación en el niño y el niño necesita oxígeno y puede dar problemas neonatales. La otra cosa es lo que nosotros hacemos. Todo el mundo llega y le dice, no, doctor, ¿puedo hacer deporte? Es que me gusta la natación. Natación en el epiléptico, vigilado. Nada de buceo, nada de paracaidismo, nada de montarse en ningún aparato volador. Ojo con el ciclismo, a menos que el paciente esté controlado. Y la manejada de vehículo es muy individual en cada país. Pero un paciente que esté controlado y que lleve un año controlado, no tiene el médico ninguna condición para prohibirle, pero está muy de acuerdo, cada país lo legisla. A mí me decía la otra vez un muchacho que él quería ser aviador y con crisis convulsivas. Si usted se imagina un piloto convulsionando en un avión, ¿se montaría? ¿Sí? O que usted esté buceando y le aparezca un amigo de estos, como muchos muchachos que convulsionan, el que convulsiona en el agua muere, porque de aquí a que lo saquen, se broncoaspira. Entonces hay que tener en cuenta que hay cosas que son de cuidado y que el epiléptico, por recomendación, por cuidado, debe evitar. ¿Cuáles son los mitos y creencias populares en migraña y epilepsia? Uno, que hay que cogerle el dedo corazón, que porque si no le coge el dedo corazón durante el ataque, olvídese. Entonces el que nazca sin dedo corazón, ¿qué? El que sea amputado, entonces se muere. Eso es un mito y ha dañado más dedos que causado beneficios. Cada rato llegaba el paciente a la institución donde yo trabajaba con el dedo fracturado porque alguien, como el paciente frunce los dedos, los flexiona, entonces el otro pegándole a torcerle el dedo y a quebrarle un dedo. Entonces, tanto que resulta uno bien jodido después de un ataque, llega con un dedo quebrado, fracturado. Muchas de las creencias populares, el muchacho retrasado mental, el muchacho que no tiene una tendencia sexual marcada, y dígale, vaya, tenga sexo, que es que apenas tenga sexo, eso se le pasa, eso se le quita la epilepsia. Eso es falta de sexo porque se le está acumulando el semen en el cerebro.
Recuerden que el semen no se acumula en las glándulas seminales de los testículos. El semen no se acumula en el cerebro, ni la condición especial. Entonces mandan a una persona con un retraso mental a que tenga una relación con una prostituta cuando el muchacho no tiene impulsos sexuales. Y eso nos pasaba aquí localmente. La otra es convidar a la muchacha, tenga un hijo para que se alivie. Tenga un hijo y verá que tiene dos problemas, el hijo, ¿sí? Y la epilepsia. Entonces, y es muy frecuente. Con marihuana se alivia. No, la marihuana es la panacea de toda la epilepsia. Olvídese, la marihuana tiene más de 1.200 componentes, de los cuales solamente el cannabidiol ha mostrado alguna mejoría con esto. Y para epilepsias especiales. Eso no es para todo el que quiera fumar marihuana. El que está fumando marihuana es un vicioso. Y entonces el que está utilizando cannabidiol, recetado por un médico, donde la medición de la sustancia es específica, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Y de una promesa terapéutica buena, pero no es la panacea. No hay ninguna droga panacea en epilepsia. Olvídese de eso. Que es que el que no se curó con esto se cura con lo otro. Olvídese que eso lo tenemos siempre. Mandamos una droga, el paciente no se mejoró, le cambiamos, hacemos exámenes a ver en qué estamos equivocados, le hacemos telemetría a ver si estamos viendo que la crisis aparece y buscar la droga especial, pero no le pongan a recetar. Lo mismo que la migraña es del hígado, que vaya donde el señor que le lave el hígado, olvídese. Eso está mandado a recoger. La ciencia ha avanzado mucho para que ustedes sigan pensando de que es la bilis la que se les sube a la cabeza. Lo mismo que las posesiones demoníacas, que es que lo poseyó el demonio y que por eso es el epiléptico y les quitan las drogas y los llevan a que los recen. Olvídese, respetando las religiones de todo el mundo. No se ha demostrado que ninguna oración cure un epiléptico, ni se ha demostrado ningún santo que cure epilépticos. O sea, en esto hay que ser guardar la creencia en Dios, listo. Creemos en Dios, creemos en milagros, creemos en todas esas cosas, pero yo he tenido pacientes que porque soñaron con la mamá o soñaron con un santo y terminaron suspendiendo todo el tratamiento y terminaron en cuidado intensivo con una traqueostomía, un edema cerebral por una suspensión brusca de esto. A eso hay que mirarlo con todo el carisma que tiene la religión, pero tampoco a que la religión nos va a curar todo. Y se los digo desde ya, porque es que uno como científico siempre tiene que meterse a todos esos lados. El chocolate en la migraña. Está demostrado que el chocolate no hace daño en migraña. Que el azúcar, todo el mundo estaba vilipendiando del azúcar. Que el azúcar me da dolor de cabeza. No, lo que da dolor de cabeza es cuando usted come mucho azúcar y baja bruscamente, ese bajo brusco es el que desencadena crisis. Entonces, cuando usted es migrañoso y se va a comer un pedazo de torta, cómaselo, pero guarde un pedazo de torta para comérselo a la media hora y otro pedazo para comérselo a la hora. De modo que la bajada brusca de la glicemia, o sea, del azúcar en la sangre, no sea brusca y por eso a los pacientes uno les recomienda dieta fraccionada y que cuando coman algo dulce, coman después, llegó la hora de almorzar y almuercen, o llegó la hora de comer y coman, llegó la hora de cenar y cenen. Si se van a trasnochar, que merienden, porque el cerebro desgraciadamente funciona con glucosa y desgraciadamente funciona con oxígeno. Los juegos, los juegos de computador, es que el niño no puede ver juegos de computador porque eso da epilepsia. Hay muy poquitas epilepsias que se desencadenan con destellos. Y los pacientes migrañosos pueden, con los destellos del televisor y más de la luz estroboscópica de las discotecas, desencadenar migraña. Está demostrado que los migrañosos con estímulos luminosos, mirando el sol, una lámpara que esté fallando, los destellos luminosos manejando vehículo, pueden dar migrañas. Y en algunos epilépticos, los destellos luminosos que llaman epilepsias fotosensibles pueden desencadenar crisis epilépticas, estando completamente controlados. O sea que la luz es un estímulo que hay que tener en cuenta, pero es más daño el trasnocho y la luz del trasnocho que los juegos de televisión y los juegos de computadores. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos? Uno, el dolor de cabeza, no se automedique. La mayoría de los medicamentos que ustedes ven tienen un alto contenido de cafeína, de café. Una pastilla super, ultra, tiene más o menos el contenido de
de 20 a 30 pocillos de café. Entonces, cuando usted toma una pastilla de esa, se está tomando lo que nosotros llamamos aquí en Colombia tintos. Se está tomando 20 a 30 tintos. Y la caída brusca del café cuando se suspende da dolor de cabeza, porque el café no da dolor de cabeza. Se sabe que más de 8 tazas de café no dan dolor de cabeza. Y ya se han hecho estudios con café y se han hecho estudios con chocolate. Lo que da el bajón es la caída brusca de la glicemia. Entonces la persona cuando se coma una chocolatina, chocolate, pártalo a la mitad, rulle un pedacito a la media hora, rulle un pedacito a la hora y evita muchos de los problemas que tenga. Se dice que cuando una persona se come un producto que cree que le hace daño 5 veces y le desencadena la respuesta, suspéndelo. Los frutos secos producen más dolor de cabeza que el chocolate. Entonces no suspende el chocolate. A menos que ustedes, menos del 5% de los migrañosos tienen algún alimento que les da dolor de cabeza. Por ejemplo, la soya da dolor de cabeza más frecuentemente que el chocolate. Alimentación fraccionada, ya lo dije. Desayunar, almorzar, picar entre horas alguna comida, horario para la alimentación, no suspender alimentos porque sí, no usar medicamentos con muchos componentes, utilicen el antiinflamatorio solo, o el acetaminofén solo, o la aspirina sola, que no tengan componentes porque es más difícil de controlar. Horarios de acostada y levantada para el epiléptico y el migrañoso. El epiléptico no debe trasnochar, no debe dejar avanzar el dolor. En la epilepsia, no suspender la medicación aunque tome otros medicamentos. Mantener horarios de los alimentos, de los medicamentos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que duran 8 horas, otros duran 24, otros pueden durar 12. Entonces, cuando el médico lo manda repartido, es porque el componente que le está mandando dura 8 horas o 12 horas. No ingiera licor. A veces permiten 1 o 2 copitas de licor, siempre y cuando el estómago no esté vacío. No trasnochar y ojo con la anticoncepción, porque hay medicamentos de metabolismo en el hígado que, como las hormonas que usted está tomando anticonceptivas, también se metabolizan en el hígado, entonces interfieren y en los primeros 3 meses muchas de las personas quedan embarazadas porque el médico no les advierte que tienen que planificar también con preservativo cuando comiencen algún anovulatorio por vía oral. Recordar que el electroencefalograma no es diagnóstico y que puede ser normal en epilépticos y pacientes que hayan tenido electroencefalogramas anormales. Puede que la curación vaya de la mano con el electroencefalograma normal, pero muchas veces no sucede. O sea, que es el médico el que tiene que tomar la decisión junto con usted cuándo definir un embarazo, cuándo definir un tratamiento y cuándo suspender un tratamiento. Hay epilepsias que necesitan tratamiento toda la vida, hay epilepsias que necesitan tratamiento 2, 3 o 4 años y hay epilepsias que se curan, ahí dicen que en la población general, 1 de cada 10 personas convulsiona una sola vez en su vida y no necesita tratamiento. Por eso es importante definir que epilepsia es más de una crisis, ¿ya? Y tener en cuenta eso de aquí en adelante. Esto era lo que yo les traía a ustedes hoy y yo quiero que podamos entonces interactuar con preguntas. Traté de hacerlo lo más didáctico posible, pero vamos a aclarar las cosas en este momento. Recibimos todas las preguntas, nuestra moderadora. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Para las personas que todavía no han hecho sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Doctor, yo tengo la primera pregunta como para abrir. En las recomendaciones usted hablaba del uso del ácido fólico y yo le he escuchado pues para el tema del embarazo, que me lo han recomendado de 5 miligramos en el tema de cuando la mujer está en la edad fértil y reproductiva. Yo quería saber si lo recomiendan solo para el embarazo o en general para todo el que tiene epilepsia. Generalmente en el embarazo, simplemente como suplemento, porque sabemos que muchas de las personas no sabemos qué dieta tienen. Y acuerden que el ácido fólico, que se convierte en tetrahidrofólico a nivel cerebral, hace parte de la división de las células, no solamente germinales, sino de las células de todo el organismo.
Entonces hace parte muy importante en la cadena del DNA. Entonces, por eso el ácido fólico es necesario. Algunos ginecólogos dicen que no se necesitan ni los 5, pero uno dice que más o menos 5 miligramos cuando hay embarazo. Y las otras personas, si tienen una ingesta buena de verduras, no necesitan ácido fólico. Recordemos que hay mucha cultura de no comer, hay cultura de los dos lados, de comer, no comer nada con harinas y otro comer mucho, solamente verduras. Entonces, el que come verduras, ¿para qué le va a dar uno ácido fólico si los requerimientos son muy bajos? No hay necesidad. Ok, aquí tenemos algunas preguntas relacionadas con las cefaleas y otras a nivel general. Alguien pregunta, ¿después de una crisis epiléptica es mejor dejar dormir a la persona o despertarla? Lo mejor, a ver, cuando usted está dormido, está produciendo una serie de sustancias, inclusive anticonvulsivantes. Por ejemplo, la morfina natural ayuda al dolor. Entonces la persona queda con mucho dolor de cabeza y dolor muscular. Cuando usted duerme, produce endorfinas. Y cuando usted duerme, regula un poquitico los neurotransmisores cerebrales. Lo mejor es dejar dormir al paciente. El reposo, el descanso y el silencio. Porque inclusive yo siempre les recomendaba a los médicos que cuando un paciente convulsionaba, no lo movilizar. Suba el brazo, mueva este brazo, mueva la cabeza, levante el pie, porque los estímulos están llegando a la corteza cerebral, que está súper sensible, y el paciente es mejor dejarlo quieto y observarlo en reposo. Si puede estar en un sitio oscuro y silencioso, es lo mejor. Ok, alguien más pregunta, a mi hija le diagnosticaron epilepsia idiopática y toma levetiracetam 3 diarias, pero le dan crisis cada 4 o 5 meses y todo el día anda bostezando. ¿A qué se debe y el medicamento será el adecuado? Vea, lo que pasa es que cuando usted clasifica una epilepsia, tiene que ver que cuando la monoterapia, o sea, un solo medicamento, no funciona, a veces hay que agregar un segundo medicamento que tenga compatibilidad con el medicamento levetiracetam. El levetiracetam tiene una ventaja, es de metabolismo renal y no compite ni con hormonas, ni con otras sustancias, ni con otros medicamentos que se metabolizan en el hígado. Y eso es una ventaja importante. ¿Qué es lo que tiene que mirar uno? Que las crisis no sean bajo las provocaciones que dijimos ahora. Una persona que trasnoche, que se le olvide tomar la medicación, porque la medicación rutinaria hace que a uno se le olvide tomar la medicación. Entonces, si uno ve que la persona está juiciosa, que la persona no trasnocha, que la persona no está tomando licor y está tomando alucinógenos, ¿sí? Entonces, ahí hay que hablar con el médico para obtener un mejor control. Porque a mí me parece que aunque se le haya disminuido, lo ideal es que no tenga crisis. Ok, les agradecemos que hagan preguntas exactas, que llenen el formulario de asistencia y la encuesta de satisfacción. Le voy a leer esta pregunta, pero si la persona que la formuló, después de que yo la lea, quiere explicar un poquito de su caso, me sería útil porque la pregunta no está clara. Dice, tengo epilepsia del lóbulo frontal. Siento la necesidad de ir a soplar fuertemente la cortina y eso hace que mi convulsión acabe. Se identifica ahí una intención, no sé si Alexander No, está... no, no. Ahí no hay una epilepsia del lóbulo frontal. Porque es que si a él le da la necesidad, está consciente. Y las epilepsias del lóbulo frontal predominantemente son hípnicas, dormido. Y el paciente, una crisis focal con esa, no parece frontalizado. Porque si yo tengo la necesidad de ir a soplar, eso no es una necesidad consciente. Si usted hace un acto de soplar automático, no es una necesidad, es un automatismo. Y ningún automatismo se convierte en necesidad. Entonces ahí hay que mirar que no hay un componente psicológico que esté influyendo en el manejo de la crisis. Ok, alguien dice, ¿es normal que el aprendizaje falle en una persona con tumor cerebral derecho, epilepsia desde los 7 años de edad y con hemiparesia izquierda y ya tiene 30 años? Es decir, Claro, que no aprenda muchas cosas y que se demore para aprender otras, que tenga una claro, memoria a corto plazo. claro. Es que tiene dos condiciones.
tiene lesiones a los dos lados, en los dos hemisferios. La parte derecha está afectada, la comunicación de derecha a izquierda está afectada y la parte izquierda del lóbulo temporal también. Entonces, esa persona va a tener dificultades de aprendizaje. Por eso, en el lóbulo temporal que está la memoria, se codifica la memoria mejor, van a haber alteraciones. Es normal que pase eso. Bueno, dice otra persona, mi hija fue diagnosticada hace 2 años y medio con esquizofrenia paranoide y nunca mejoró con los medicamentos. Hace una semana sufrió convulsiones y el doctor dijo que fue mal diagnosticada, que lo que tiene mi hija es epilepsia peritemporal. Con el tratamiento ahora ella ha mejorado mucho. Esta confusión de diagnóstico suele ocurrir muy a menudo. Se Ah, aparecen los... sí, cuando nosotros tenemos una dificultad diagnóstica en crisis, por ejemplo, psicógenas, psiquiátricas, pues, donde el paciente confunde, para eso se hace la telemetría. Porque si la persona presenta un estado paranoide y está conectado a los electrodos y el electro no registra nada, la persona es psiquiátrica. Pero si registra actividad, es porque es una epilepsia con componente psiquiátrico. O sea que es una epilepsia que puede ser localizada en el lóbulo temporal y generalmente pueden ser también de varios focos, multifocal. Ok, alguien pregunta, ¿se puede hacer oler a un paciente alcohol o algún olor fuerte en el momento de la crisis o está mal hacerlo? ¿No para qué? No tiene ninguna utilidad. Lo estás estimulando más de la cuenta y puedes desencadenar una segunda crisis. No hay necesidad. Dicen, doctor, una niña de 5 años que en los electros sale con mucha descarga, pero no convulsiona, más en las noches a veces le dan pesadillas y se mueve mucho, pero está dormida profunda. No No, tiene que ver nada con el electro. Usted puede tener electroencefalogramas muy anormales y el paciente ser completamente normal. ok, dice, mi hija tiene 14 años, comenzó a convulsionar a los 11. El diagnóstico es heterotopias Topia. Sí, sí, por una disigencia cerebral y esquincefalia, algo así. sí, No, es que es encefalia. Sí. eso, Bueno, esquincefalia. Nunca antes de los 11 convulsionó y ahora sufre mucho de dolor de cabeza. Mi pregunta es si el dolor de cabeza es por el diagnóstico o por las convulsiones. a ver, para que entendamos, qué es eso que dicen ahí? El cerebro se origina, inclusive del mismo tejido que se origina en la piel. Por eso hay personas que tienen manchas en la piel y tienen epilepsia. Tienen tumores de piel y tienen epilepsia. Tienen manchas blancas y tienen epilepsia, que se llaman, pues, una forma de epilepsia asociada a esa piel. Y hay personas que cuando el cerebro está creciendo, las células que van a ir para la corteza se quedan en la mitad del camino. Eso es lo que llaman una teratopia. Y ese tejido cerebral funciona muy parecido a como funciona la corteza cerebral. O sea, tiene la misma actividad eléctrica de la corteza y queda en un sitio intermedio. Entonces, se vuelven focos epilépticos de muy difícil manejo porque quedan localizados en un sitio muy profundo del cerebro donde no se pueden sacar y donde puede hacer un daño. Lo que uno tiene que aclarar aquí es que si la persona tiene dolores de cabeza, es muy posible que de pronto esté presentando crisis hípnicas o dormido y la telemetría ahí sí es mandatoria. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene muchos factores que lo predisponen a ser epiléptica y a su vez está despertando con dolores de cabeza. Muchas de las crisis pueden pasar desapercibidas para la mamá o el papá porque no todas las crisis se apalean, no todas las crisis hacen sacudidas y movimientos de las extremidades. Hay crisis parciales complejas durante el sueño que pueden, o de postura, y ahí es donde la telemetría ayuda a descartar si es una migraña, si es una cefalea tipo tensión o es una consecuencia de crisis que le han sucedido dormida. Ok, alguien pregunta, ¿qué se recomienda hacer en caso de una convulsión en el momento que una persona está ingiriendo alimentos? Lo ideal es si la persona está tragando, es ponerlo acostado y de lado y estirarle el mentón hacia atrás, de modo que él pueda botar por un lado lo que tenga en la boca y que no se le vaya para el pulmón. Porque si usted lo deja boca arriba, el paciente por intentar respirar
va a tragarse el alimento y se le puede ir para el pulmón y se broncoaspira y hace una neumonía. Entonces lo pone uno de lado. Si usted le puede, si está atragantado, usted lo puede hacer la maniobra estripando el estómago para que bote lo que tenga en la boca, pero no meterle nada a la mano porque de pronto en ese momento muerde y puede hacerle un daño a uno, arrancarle el dedo fácilmente. Entonces, si se le puede que él bote el taco, el tarugo de comida, lo mejor sería como cuando una persona se está atragantando, que lo coge uno de espaldas, coge los puños y los pone en el vientre, presiona duro, lo sacude hacia adelante para que bote y enseguida usted lo acuesta y lo estira de lado para que no se ahogue. Ok, dicen, doctor, resulta que mi hija tiene epilepsia refractaria por esclerosis tuberosa. He notado que cuando no duerme bien y se levanta muy temprano, mira hacia el techo diciendo que no ve nada y se desespera demasiado. ¿A qué se debe? No, eso no es una razón que ella diga, muchas personas durante la mañana todavía tienen fases de sueño que no despiertan del todo, ¿no es cierto? Y la esclerosis tuberosa puede dar tumores en cualquier parte del cerebro. Lo que uno tiene que mirar es que si en la resonancia no muestra que está cercana al nervio óptico o detrás de los ojos o en la corteza visual, que es la corteza occipital, porque los tumores también crecen en esos sitios y pueden interrumpir la visión, pero lo hacen continuamente, no solamente cuando se va a levantar. Hay algunas migrañas donde la persona comienza en la madrugada con visión de parches y puede ser más fácil una migraña, porque usted puede tener una migraña y tener esclerosis tuberosa y no Oh, tener ninguna relación. alguien pregunta entonces por qué dicen que no se debe tomar bebidas de color negro para los dolores de cabeza ni la epilepsia. ¿Usted no se ha dado cuenta del racismo que hay? El diablo es negro, nunca lo pintan mono de ojos azules. Los pensamientos oscuros son malos, todo lo oscuro es horrible, lo diestro, lo del lado izquierdo es siniestro. O sea, son una serie de mitos y es porque siempre se asumió que el café y el chocolate eran oscuros, entonces todo lo oscuro. Hay sustancias en algunos alimentos oscuros que se llaman taninos y los taninos son protectores cerebrales. Por ejemplo, el vino rojo tiene taninos, el té tiene taninos, el café tiene taninos, el chocolate tiene taninos, todo lo que le da color oscuro y son factores protectores y no necesariamente asociados a dolor de cabeza. O sea, que el mito de que el diablo es negro es racial. Los pensamientos oscuros son malos, todo eso es racial. O sea, que no hay ningún motivo para eso. Ok, preguntan, ¿es normal que un paciente con epilepsia del lóbulo temporal refractaria permanezca con dolor de cabeza? Cuando es refractaria, la actividad eléctrica cerebral a nivel temporal puede dar dolor de cabeza. Porque es que el lóbulo temporal tiene muchas conexiones hacia centros dolorosos también. O no, como decíamos, no hay epilepsias dolorosas. Se están cuestionando de que haya epilepsias dolorosas. Porque los centros de dolor son subcorticales, debajo de la corteza. Mire que usted se puede acordar de un dolor de muela y no le duele. Usted se puede acordar de un dolor del pie cuando se torció el pie y no le duele con el recuerdo. En cambio, los dolores afectivos sí duelen cuando se recuerdan, que significan casi lo mismo, pero no sé, si uno cada vez que se acordara de un dolor, doliera, sería una cosa, el castigo más horrible para el ser humano. Ok, alguien pregunta, ¿qué deporte recomienda? Mi hijo no puede hacer actividad física porque convulsiona. Está mal controlado, está mal controlado, porque durante la hiperventilación, durante el ejercicio hay hiperventilación, o sea, respiración más seguido. Si el paciente con la hiperventilación convulsiona, no está controlado. Ok, alguien pregunta, ¿por qué después de una crisis fuerte y duradera queda con dolor de cuerpo débil y cansada? Porque ahí, yo como les dije ahorita, se hincha el cerebro. Y cuando el cerebro se hincha, no tiene para dónde expandirse. Si usted se machaca un dedo, donde tiene el anillo le interrumpe la circulación.
El edema cerebral también interrumpe el fenómeno circulatorio y eso desencadena una respuesta inflamatoria dolorosa que se propaga del cerebro para todo el cuerpo. Porque es que uno no siente en el dedo, se siente en el cerebro. Todo el mundo cree que uno siente en la mano y siente en el pie. No, uno tiene una representación para cada área dolorosa, está en el cerebro. O sea que uno siente con el cerebro, oye con el cerebro, piensa con el cerebro, se mueve por el cerebro. ¿Cierto? Por eso hay gente que le mochan una mano y siente la mano. ¿Por qué? Porque la representación de esa mano está en el cerebro. Ok, alguien dice, sufro de continuos dolores de cabeza desde los 9 años, ahora tengo 34 y hace 2 años me diagnosticaron con epilepsia porque comencé a convulsionar cada 3 o 4 semanas. Recientemente tomo levitiracetam de 500 miligramos 2 veces por día. Sí he sufrido siempre de auras en forma de déjà vu, solo que esto nunca fue relacionado con la condición en los diferentes estudios médicos que me realizaron. ¿Es correcto mi diagnóstico? A pesar de que mi neurólogo continúa diciéndome que mis electroencefalogramas son normales. Y pueden ser normales. A veces, muchas veces se utilizan electrodos profundos cuando se va a localizar un foco epiléptico. Y puede ser simplemente migrañoso. O sea, uno puede ser migrañoso y epiléptico. Y si uno no se controla bien una migraña, la migraña se vuelve crónica. Inclusive hay dolor de cabeza por analgésicos. Un paciente migrañoso que tome analgésicos, más de 30 analgésicos al mes, se puede considerar que es un dolor de cabeza asociado a la ingesta de analgésicos. Entonces, un mal tratamiento hace que una cefalea se vuelva crónica, como una epilepsia también se vuelve crónica. Ok. Quisiera saber cuáles son los efectos secundarios del quepra y qué órganos son los más afectados por esta medicina. No, el efecto colateral más frecuente con el quepra es alteraciones del genio. En algunas personas da mal genio y un poquitico de irritabilidad. Como es de metabolismo renal y no se pega proteínas, rara vez da somnolencia sino al principio. O sea, la tolerancia es muy buena. Inclusive en embarazo se utiliza también. O sea, ¿por qué? Porque es una droga muy segura y con muy poquito de efecto. Cuando da alguna forma de alergia, hay que suspenderlo. Porque muchas veces da un brote que no, muy fastidioso en la piel, que cuando molesta mucho al paciente hay que cambiar. O cuando hay un estado de irritabilidad que es muy difícil de manejar. Ok. Las convulsiones de mi hijo que tiene 5 años dan dormidas. Él tiene PSI, hemiparesia derecha y sus crisis son rígidas, se gira hacia el lado izquierdo, ojos y todo el cuerpo. Me disculpan la comparación, pero es para que entiendan, es casi como cuando un perrito está persiguiendo su cola, pues el movimiento no se detiene. No tiembla, solo se gira hacia el lado izquierdo. Muy pocas veces lo ha hecho hacia el lado contrario, o sea, el derecho. ¿Es normal debido a que sus lesiones son en el hemisferio izquierdo del cerebro? Sí, es porque es una epilepsia frontal, y que la epilepsia frontal es hípnica y el paciente tiene crisis adversivas de la cabeza y del tronco, o sea, inclusive adquiere una postura de esgrimista, porque voltea la cabeza, voltea el brazo, como si tuviera una espada empuñada, y el pie lo tira en flexión, como el esgrimista cuando va a lanzar la estocada. Se llama postura del esgrimista, y generalmente es una epilepsia del lóbulo frontal, y cuando hay una parálisis cerebral como la de él, a veces los tratamientos quirúrgicos pueden ser una ayuda a ese tipo de crisis. Doctora, aquí le preguntan dónde pueden sacar una consulta con usted. Yo trabajo en Medellín, tengo el teléfono del consultorio es 268-1199, 268-1199, extensión 331. Ok, alguien dice, fui diagnosticada con migralepsia hace 3 años y me han visto diferentes neurólogos. El último dijo que yo no soy epiléptica y me cambió el tratamiento, pero he seguido presentando crisis. ¿Será por la falta de anticonvulsivante o por otros factores desencadenantes? Pero si ha estado presentando crisis epilépticas o crisis de dolor de cabeza. Ahí sí es importante saber, porque uno puede tener migraña mal controlada toda la vida si está mal controlada. Porque y si son crisis epilépticas, es porque tiene una epilepsia.
Dice las dos cosas, doctor, responde Gabriela. No, no, entonces hay que manejar la forma, la epilepsia, con toda, pues, con toda seguridad. Ok, ¿existe una relación entre epilepsia y hacer deporte? Mi hijo tiene epilepsia refractaria y por lo general hace crisis haciendo actividad física, No, sobre todo si hace mucho calor. vea, lo que pasa es que cuando la persona hiperventila, o sea, hace agitación, una respiración agitada, bota todo el gas carbónico y eso hace que los vasos sanguíneos cerebrales se cierren un poquito y parece que eso fuera una respuesta que se ve muy frecuentemente en las ausencias. Ese cambio brusco pues, del gas carbónico, que es un gas ácido, moviliza también potasio transitoriamente. Entonces, o la persona está mal controlada o la medicación no es la adecuada. Alguien pregunta, ¿una niña de 4 años con epilepsia puede hacer deporte normal, recibir el sol y acalorarse lo normal por el deporte? No pasa nada. Digo, debe hacer deporte. Doctor, ¿me informa por favor qué efectos secundarios puede tener el Tegretol y la lacosamida? ¿Afectan algún órgano en especial? No, lo que pasa es que la lacosamida es un producto que a menos que la persona tenga somnolencia, es muy bien tolerada. La carbamazepina da mucha más somnolencia y generalmente mientras no haya brote en piel, generalmente es bien tolerada. Pero la gente lo que más se queja es o de alergia en piel, que hay que suspenderla, o de somnolencia. Entonces, la somnolencia sí es muy frecuente y muchas veces hay personas que prefieren, y a nivel de los glóbulos blancos, hay disminución de glóbulos blancos con la carbamazepina, pero generalmente con los primeros exámenes uno se da cuenta si esos glóbulos blancos son transitoriamente bajados por la droga y después se recuperan. Por eso ahí es donde uno recomienda ácido fólico en esas drogas que son de metabolismo hepático y que pueden estar dando alteraciones hematológicas como un poquitico de anemia o baja de glóbulos blancos. Ahí hay que Doc- hacer un control estricto. Doctor, y en esos casos que recomiendan el consumo del ácido fólico, ¿sería de cuántos miligramos? Una persona normal, 1 miligramo diario. Y en embarazo, entre 2,5 a 5 miligramos. Ok. ¿Por qué después de una ausencia hay mucho desaliento o un fuerte dolor en el cuerpo? Es parte, la descarga eléctrica es generalizada, o sea, o la ausencia, a pesar de que la persona no cae al suelo y no tiene sacudidas, hay algunas ausencias complejas donde la persona cae al suelo. La mayoría no cae al suelo, pero la descarga eléctrica cerebral es en toda la corteza. Entonces estimula zonas de dolor y puede dar un estado posital. No es frecuente. Entre otras cosas, no es frecuente que el paciente con ausencias presente dolor de cabeza. Lo que sí confunde a la gente es una crisis parcial compleja donde la persona pierde el sentido, no cae al suelo y no es una ausencia, porque la ausencia necesita un patrón eléctrico en el electroencefalograma clásico de punta a onda lenta. Si no tiene punta a onda lenta durante esas crisis, no son ausencias. O sea, el hecho de que usted se vaya no quiere decir que sea ausencia. O sea, la ausencia necesita un patrón eléctrico diferente al de una crisis parcial compleja, que puede ser el caso de él. Preguntan que si usted también atiende niños, doctor. No, no. Tenemos un trato con los neuropediatras porque ellos hicieron su especialidad y eso ha creado problemas desde el punto de vista médico-legal. Ellos son los especialistas de ahí y a pesar de que nosotros manejábamos niños antes, la especialidad ya se estableció y la respetamos. Veo adultos. En el caso de los que ven su genio afectado o el ánimo por el quepra, ¿cómo se puede ayudar a contrarrestar ese efecto secundario? A veces utilizamos antidepresivos a dosis bajas. Entonces, un antidepresivo cualquiera a dosis bajitas puede controlar en parte sin interferir con el tratamiento que hace el levetiracetam. A veces hay que suspenderlo cuando los síntomas son muy molestos. Ok, ¿qué efectos puede tener el cambio de ácido valproico fervin a valcote? Lo que pasa es que a ver, las drogas originales
tienen sus bemoles. ¿Qué quiere decir? Hombre, que todos los secretos tampoco los ponen en la... Cuando ellos hacen un producto de investigación, ellos tienen que dar la fórmula, pero dentro del proceso de producción hay moléculas que ellos utilizan para conservar el producto. Entonces las casas productoras conservan cierto caché en el producto de marca y las copias, a pesar de que tienen bioequivalencia, no siempre son las mismas. Entonces hay productos que son iguales, la copia es igual al producto original, porque dentro de la tecnología no es la misma. Pero, por ejemplo, el balcote R se sabe que es de liberación lenta y que son unos gránulos que se van disolviendo en el transcurso del tiempo y los otros no tienen la misma tecnología. O sea, cada laboratorio tiene su tecnología. Y por eso ahí los sistemas de salud piden sistemas de bioequivalencia. Pueden ser bioequivalentes. Bueno, doctor, le queríamos dar las gracias por su tiempo. Le estuve leyendo las preguntas, pero hay mucha gente muy agradecida por su explicación, que les gustó mucho la conferencia, que todo les quedó muy claro. Y pues ante todo nosotras como líderes púrpura, hacerle saber que estos espacios en los que las personas tienen la oportunidad de aprender de la mano de un especialista y que cada tema y cada terminología tratan de aterrizarla para que sea digerible para el paciente, son espacios muy útiles y muy valiosos para nosotros, ya que estamos ante una condición compleja y es muy difícil para nosotros entender muchas cosas. Entonces, pues queríamos darles las gracias de primera mano por este espacio que nos regaló el día de hoy. Y los autorizo para, si alguien quiere copiar la charla, la puede copiar. O sea, hay gente que le interesó el tema, lo puede pensar. Todo lo que yo hago es didáctico y no hay fotos de personas, entonces no hay ningún problema. No hay fotos de pacientes y la mayoría son tomadas de un sitio que permite sacar imágenes de copia libre. Sí, muchas gracias, doctor. Queríamos pues también agradecerle a todas las personas que se conectaron, decirles que vamos a seguir estas charlas toda la semana, que vamos a tener otros temas de interés. No, agradecerle por su espacio. Vamos a de todas formas a dejar el contacto suyo, doctor, para las personas que quieran de pronto la consulta con usted. Y obviamente apenas tengamos como el material, miramos cómo lo podemos compartir y no darle las gracias a todas las personas que asistieron y bueno, valoramos mucho como su espacio, su tiempo y todo el conocimiento que nos está transmitiendo. Muchas gracias a todos. Aquí están llegando los saludos desde La Guajira, de todas partes. Para mí es un honor estar con ustedes y que les haya gustado la charla. Traté de ser lo más didáctico posible. Hay cosas muy complejas en epilepsia, pero hay una cosa que no puede ser compleja. Lo decía Einstein. Si un tema complicado usted no lo puede decir en palabras sencillas, usted no lo ha comprendido tampoco. Okay. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, que nos colaboraron con sus preguntas, con sus mensajes de agradecimiento, con su asistencia. Esperamos que nos llenen de pronto la encuesta de satisfacción, porque eso nos ayuda a nosotras como organización para seguir mejorando y seguir tratando pues temas de interés para ustedes. Y bueno, les esperamos el día de mañana. Si no se han inscrito, todavía tienen chance de inscribirse en la charla que vamos a tener, que también va a ser muy interesante. Y muchas gracias nuevamente por todo, doctor. A ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches.